Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro inesperado de los acontecimientos, Sla Turkoglu, quien había estado al borde de una crisis emocional tras conocer el delicado estado de salud de Halil Brahim Ceylan, sufrió un grave accidente de tráfico mientras se dirigía al hospital para estar a su lado. La noticia ha dejado a sus fanáticos, familiares y amigos en shock, pues lo ocurrido resalta aún más la magnitud de la tragedia que la cantante ha estado atravesando en los últimos días. Según los informes iniciales, Sla estaba conduciendo sola hacia el hospital cuando, por razones aún no confirmadas, perdió el control de su vehículo en una de las principales autopistas de la ciudad. Testigos presenciales informaron que el accidente ocurrió de manera repentina, y aunque los detalles sobre la causa del accidente son aún inciertos, se sabe que Sla perdió el control de su coche y colisionó con un muro de contención. Afortunadamente, la cantante no sufrió heridas mortales, pero el impacto fue lo suficientemente grave como para que se requiriera asistencia médica de emergencia. A los pocos minutos del accidente, una ambulancia llegó al lugar y trasladó a Sla a un hospital cercano para su evaluación. Aunque la cantante estuvo consciente durante el trayecto al hospital, su estado de salud fue monitoreado cuidadosamente por los paramédicos debido a la magnitud del golpe sufrido. Este nuevo incidente ha añadido una carga emocional aún mayor para Sla, quien se encontraba ya profundamente afectada por la gravedad de la situación de Halil Brahim Ceylan. Muchos seguidores y personas cercanas a Sla han expresado su preocupación por su bienestar, temiendo que el estrés y la angustia acumulada pudieran haber jugado un papel en este desafortunado accidente. Reacciones y apoyo de los fanáticos. La noticia del accidente de Sla se difundió rápidamente a través de las redes sociales, causando una oleada de mensajes de apoyo y preocupación entre sus seguidores. Los fanáticos de la cantante, quienes ya se habían mostrado solidarios con ella durante la crisis relacionada con la salud de Halil, ahora le enviaban mensajes llenos de esperanza y fuerzas, deseándole una pronta recuperación tanto física como emocional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de ánimo, y muchas personas compartieron sus deseos de que Sla pudiera superar este desafortunado suceso. Estamos contigo, Sla. La fuerza que tienes es increíble, y te apoyamos en cada paso de este camino tan difícil, comentó uno de los seguidores en Instagram. Otros expresaron su preocupación por su bienestar emocional, dado el intenso estrés al que ha estado sometida. El apoyo masivo no solo provino de los seguidores, sino también de las celebridades y figuras públicas cercanas a Sla. Muchos de sus amigos y compañeros de la industria de la música han mostrado su apoyo incondicional, destacando la fortaleza que siempre ha demostrado Sla a lo largo de su carrera. El estado de salud de Sla. Afortunadamente, tras una serie de pruebas y exámenes médicos, los doctores confirmaron que Sla no sufrió heridas graves en el accidente. Sin embargo, los médicos indicaron que el incidente podría haber sido causado por el estrés extremo y la fatiga emocional que la cantante había estado experimentando en los últimos días debido a la situación de Halil. Se espera que Sla pase algunos días en observación en el hospital para asegurarse de que no haya complicaciones internas, aunque se prevé que se recupere rápidamente. En las últimas horas, los informes han indicado que su condición es estable, pero que continuará recibiendo atención médica para garantizar que su salud no se vea comprometida a largo plazo. Este incidente ha dejado claro lo importante que es el bienestar emocional y mental para las personas, incluso para aquellas que parecen estar siempre al mando de las situaciones. La presión emocional que Sla ha experimentado en las últimas semanas, sumada al estrés del accidente, ha dejado una huella en ella, pero se espera que con el apoyo de sus seres queridos y su fuerza interna, pueda superar este difícil momento. Próximos pasos y recuperación emocional. Aunque el camino hacia la recuperación física de Sla parece estar en marcha, el proceso emocional será más largo y complicado. El sufrimiento por el estado de Halil, combinado con el accidente que acaba de sufrir, ha puesto a prueba la resiliencia de la cantante. No cabe duda de que la música y el apoyo de sus fanáticos y amigos le ayudarán a sanar,
pero es probable que también busque asistencia psicológica para lidiar con el trauma emocional que ha vivido en tan poco tiempo. Los seguidores de Sla continúan enviando mensajes de apoyo, y muchos de ellos esperan que la cantante regrese pronto a los escenarios, donde siempre ha brillado con su música y su energía positiva. Sin embargo, lo más importante en este momento es que Sla se tome el tiempo necesario para recuperarse completamente y encontrar la paz interior que tanto necesita. Mientras tanto, Halil Brahim Ceylan sigue siendo una preocupación central para Sla, y los fanáticos esperan con ansias cualquier actualización sobre su estado. La situación de ambos sigue siendo incierta, pero lo que es claro es que la fuerza de la comunidad que rodea a Sla y Halil puede ser un faro de esperanza en estos momentos oscuros. La noticia sobre el accidente de Sla Turkoglu ha conmocionado a sus fanáticos y seres queridos. En un día que ya estaba marcado por la angustia y la incertidumbre debido al delicado estado de salud de Halil Brahim Ceylan, Sla se vio involucrada en un accidente de tráfico cuando se dirigía al hospital para estar junto a él. La cantante, quien había estado atravesando una serie de emociones intensas debido a la situación de Halil, sufrió una serie de complicaciones tanto físicas como emocionales después del incidente. A medida que los detalles del accidente comenzaron a circular, los medios informaron que Sla se encontraba en su automóvil cuando, debido a una posible combinación de cansancio extremo y estrés emocional, perdió el control del vehículo. La colisión contra un muro de contención fue lo suficientemente severa como para activar las alarmas y movilizar a los servicios de emergencia inmediatamente. Los paramédicos que llegaron al lugar informaron que Sla, aunque consciente, estaba visiblemente alterada y afectada por el impacto. La gravedad del accidente y el hecho de que ocurrió en un momento tan crítico para Sla agregó una capa aún más compleja a la ya dolorosa situación que estaba atravesando. Sin embargo, lo más preocupante no fue solo el accidente en sí, sino la condición emocional de la cantante, quien, visiblemente afectada por la angustia de no poder estar al lado de Halil en su momento más vulnerable, comenzó a experimentar síntomas de un fuerte ataque de nervios tras la colisión. Un giro dramático en medio de la angustia. El impacto emocional fue inmediato. Sla, acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, no pudo evitar que el estrés acumulado de los días previos, junto con la angustia por la salud de Halil, le pasara factura. En los primeros momentos posteriores al accidente, las autoridades de emergencia intentaron calmarla, pero la combinación de shock y miedo por el bienestar de Halil dificultó la situación. A pesar de que Sla no sufrió heridas graves en el accidente, su estado emocional se vio seriamente afectado. En ese instante, se dio cuenta de lo frágil que puede ser la vida y cómo los eventos inesperados pueden alterar incluso las personas más fuertes. El accidente ocurrió en una de las principales vías de la ciudad, y debido a la visibilidad pública de Sla, el suceso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación y de la gente en general. Las cámaras de los medios se enfocaron en el lugar del incidente, mientras que las noticias sobre su accidente se difundieron por todas las redes sociales, con muchos seguidores preguntándose cómo se encontraba la cantante. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.